Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Competencias sencillas. Siempre me ha parecido interesante este conjunto de competencias que prácticamente cada año sale con el World Economic Forum y que, te dan una pista de por dónde van las tendencias sobre aquel tipo de habilidades, de competencias que las personas necesitaremos en el futuro. Me parecen bien, hablan de cosas como la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, el liderazgo de influencia social, evidentemente uso de tecnologías, capacidad de programar, pero también tolerancia al estrés, flexibilidad, en fin, me parece relativamente interesante y sobre todo en un momento de tanto hablar de tecnología, es bueno que hablemos de las características de las personas. Finalmente las empresas somos personas, no son cuatro máquinas enarboladas, no, somos personas y en este sentido hablar de las competencias es hablar de aquello que define una empresa, una comunidad de personas entre un propósito y un legado que tienen que ganar dinero para no cerrar. Pues me ha parecido interesante, sin tampoco querer jugar a juegos artificiales, pues hablar de competencias que me parecen sencillas, pero que son clave. Y os he hecho una lista de 10 competencias que de algún modo creo que son bastante imprescindibles. La primera es construir complicidades. Liderar es tejer una red de complicidad en contextos donde lo habitual es la competitividad o la indiferencia entre directivos. Pero complicidades auténticas, constatables. He conocido demasiados equipos de dirección que parece una especie de reunión, entre comillas, de jefes del sindicato. Cada uno defiende su parte de la empresa y pretenden que el director general sea una especie de guardia urbano que pone orden entre ellos. Bueno, ya sé que exagero un poco, pero no tanto. Ser directivo es pensar la empresa en su conjunto. Militar en la lógica de que el todo debe ser más que la suma de las partes y trabajar para que el cliente no perciba más que una marca, un producto, un servicio, que evidentemente detrás tiene una gran complejidad organizativa que al cliente le es ajena. El cliente no debe enterarse de nuestras improvisaciones o de nuestras disfunciones por resolver. No, sin complicidad troceamos el alma de nuestras empresas. Y un alma troceada es una especie de suma de silos desgajados. Debemos crear culturas corporativas que no excluyan la generosidad. Sin complicidad, los cambios se convierten en una asociación de PowerPoints en búsqueda de autor. La complicidad nunca debe ser un ejercicio para taparnos las vergüenzas, una especie de partners in crime. Es un ejercicio para mejorar. Complicidad para mejorar. Las máquinas se pueden sincronizar, pero las máquinas no sienten complicidad. Complicidad, solidaridad, llamadle como queráis, ¿no? Y necesitamos esta solidaridad avispada, que es la complicidad, que es la complicidad. Porque nuestras empresas no son relojes, son ecosistemas vivos en las que la vida no siempre cabe en una base de datos. He visto muchas situaciones en que las inquinas internas matan oportunidades antes de que hayan nacido. En la empresa nadie gana la guerra por su cuenta. Y si los conflictos de interés no se sofocan, pues si no se sofocan con esto que pido, con esta complicidad, con esta solidaridad, pues estos conflictos tienden a enquistarse, a crear disfunciones estructurales y a desballestar la fluidez.
Lo habitual es no hacer nada. La mayoría de oportunidades se mueren solas, esperando un espacio en agendas repletas o languideciendo en reuniones sin ninguna capacidad de concreción. La primera me ha salido larga, pero las otras son más cortas. La segunda, la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse rápido, en lugar de los demás. Entender desde las personas la finalidad última de las cosas. Sin empatía es muy difícil escuchar lo que no nos dicen los clientes, Es casi imposible entender las necesidades que los clientes tendrán y no nos saben expresar. La tercera, la habilidad de poner foco, de no dispersarnos, de insistir a no cansarnos de nosotros mismos fácilmente. Escoger es renunciar, subrayo, escoger es renunciar. La estrategia es también decidir lo que no haremos, poner foco en aquello sobre lo que queremos construir un cierto legado, ¿no? Y priorizar, pues, en nuestras agendas aquello que nos gustaría, pues, dejar, aquello que nos dejaría rastro. Primera, construir complicidades. Segunda, la empatía. Tercera, poner foco. Cuarta, esta me gusta mucho. Cuarta, una cierta paciencia. Sí, paciencia con las personas, pero agilidad siempre con aquello que tiene que ver con los clientes. Necesitamos una cierta paciencia sin caer tampoco, digamos, en extremos. Y entender que no hay nada serio que acostumbre a pasar en menos de 5 años. Quizás en el mundo digital, pero... Acordaros de aquella cita de Gregorio Marañón. Dice, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es el vicio de la prisa. La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es el de la prisa. Quinta, una cierta determinación. La competencia de ir en serio, de arriesgar sensatamente cuando toca. La habilidad de enfrentar la complejidad sin incrementarla. Determinación que no precipitación. Determinación para intentar que las cosas sean verdad, que pasen. Simplemente que las cosas pasen y que pasen con sentido, no de cualquier modo. Hacer que las cosas pasen y que describan trayectorias en las que nos podamos reconocer. Sexta, operativizar lo aprendido. Sí, no es suficiente conformarse, estamos en otra lógica. Hay que decidir aprender y esta es una decisión personal. Pero más allá de aprender, la clave es cómo operativizamos lo que hemos aprendido. Es fundamental. Aprender haciendo, aprender implementando y operativizar lo aprendido es lo que realmente nos desafía. Lo que puede hacer del aprendizaje el hilo conductor de nuestras vidas. Séptima, la relación con la tecnología, con la IA, la suma de inteligencias. No diseñar la tecnología, pero darle sentido. A más tecnologías, más necesidad de pensar, no menos. Cada vez que hablas más de inteligencia artificial, más tienes que pensar tú, no menos. No menos. Las tecnologías nos empoderan si no dejamos de pensar, si no dejamos de hacer nosotros las preguntas. Pero si dejamos de pensar, las tecnologías nos hipnotizan. Nos hipnotizan. Octava, el respeto. Ya está. El respeto como síntesis de un modo de estar en
las personas en las empresas y las empresas en la sociedad. Perdonen, pero cuando veo estos pósters con un número desproporcionado de valores corporativos colgados de las empresas de algunas paredes, creo que todo suena un poco artificial. Yo es que con el respeto creo que es suficiente. Del respeto sale la dignidad, ya está. Respeto desde una humildad no impostada. Novena. Hablo de competencias sencillas, pero esta novena competencia es la propia sencillez. Hay que trabajar mucho para alcanzar la sencillez. Esquivar esa necesidad de muchos expertos de sofisticarlo todo, de sofisticar el lenguaje. La puñetera manía de añadir. Añadir muy pocas veces es mejorar. Yo creo que es la sencillez lo que nos acerca a la sabiduría, que es la suma de conocimiento profundo y humildad. La sencillez es patrimonio de los aspirantes, de los que creen que todavía no llegaron, de los que sin aprender tropezarían con su propia autocomplacencia. No, esto es la sencillez, un cierto camino a la sabiduría. Y no se alcanza nunca la primera, nunca. Y la 10ª, sentido común. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.